Bueno, entonces, ¿están viendo la presentación? ¿Me confirman? Bueno, entonces, sí, evaluación de las técnicas de natación con aletas. Mi nombre es Juan Carlos Toledo, soy entrenador de Selección Colombia Juvenil de TOMS, entrenador departamental, profesor de la Universidad Autónoma, profesor de la Universidad Cauca y miembro de las comisiones técnicas de mayores e infantil. Bueno, entonces vamos a empezar con el concepto de evaluación. Es lo primero que debemos de saber, ¿qué es evaluar? Entonces, evaluar en el concepto general podemos tener a algunos autores como Velázquez y Ángela y Blanco, que en el 97 y 2000 han venido trabajando en lo que es la evaluación. Entonces dice que la evaluación comprende uno de los componentes más importantes del proceso docente educativo, dígase entrenamiento deportivo, iniciación deportiva o proceso de enseñanza-aprendizaje. No es posible realizar dicho proceso sin al menos conocer cómo evaluar los alumnos o alumnas. Otro concepto, los alumnos deben ver la evaluación como su informador para poder corregir sus dificultades. Por lo tanto, ellos están de considerar en principio el sustento diario para avanzar hacia metas superiores y lograr alcanzar objetivos, en tanto que el profesor admite un juicio de valor cuantitativo o cualitativo, tratando siempre de estimular al alumno y superarse a sí mismo. No se trata de hacer un proceso docente, no se trata de hacer del proceso docente educativo un accionar de contenidos, objetivos, métodos y evaluaciones, para que los alumnos solo se concentren en lo que tienen que vencer. Pues la cuestión es desarrollar valores, habilidades y capacidades sin que apenas estos sientan que están presionados en el logro de un fin. Desarrollarán la motivación personal de la autosuperación personal como iniciativa propia cuando se evalúa. Es importante que tengamos que todo proceso de evaluación responde a una iniciativa, a una necesidad que tenemos de motivar a nuestros deportistas, que ellos sepan en qué van, cuánto deben superarse a sí mismos y que estas evaluaciones se conviertan en una motivación real. Ahora nos preguntamos por qué evaluar. En Colombia, nuestra federación tiene un programa de cada uno de nuestros deportes. En todo programa tenemos una planificación, una ejecución y un control. Entonces, vamos a dedicarnos, ya hemos planificado, hemos ejecutado y el control es esta evaluación que debemos hacer. La única forma de conocer el estado actual de la asimilación de las técnicas es hacer una evaluación objetiva que nos permita ver hasta dónde hemos avanzado. Y ese es el trabajo que hacen los entrenadores. Una evaluación cuantifica el gesto deportivo, da como resultado un puntaje estadístico, es totalmente objetivo. Determina el valor de la información recolectada, es decir, clasifica los testados. ¿Para qué? Para estimular, para corregir, etcétera. Refiere al progreso técnico de los testados, indica si los objetivos planteados se están cumpliendo o no. La única forma de avanzar con base en los logros de los deportistas es a través de esto, de la evaluación. Los 12 años para que conozcamos todos, y eso tiene una lógica muy importante de por qué evaluar a esta edad. Para nosotros en los campeonatos nacionales es que los 12 años es la edad sensible en la natación. En los 11 y 12 años los niños, lo que todos conocemos es que todos los movimientos complejos y las asimilaciones que debe tener el deportista en estas edades, en estas 12 edades, de pronto pueden variar un poquito entre hombre y mujer, pero en ese momento es donde debemos de todos los movimientos complejos y todo lo que sea técnico debe asimilarse en esta edad. Después va a ser un poquito más complejo hacerlo. Esta etapa sensible hay que aprovecharla. Entonces los 12 años para nosotros es una edad muy importante. Con la evaluación podemos detectar talentos, que es importante también, y estimularlos además para que sigan. Y también nos sirve para motivar a los deportistas cuando conocen el resultado para que naden más y con mejor calidad, que finalmente es lo que buscamos, que siempre lo hagamos bien y que lo hagamos con calidad. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para las evaluaciones? Para que ustedes en este proceso de evaluación obtengan los resultados que quieren, hay que tener en cuenta que tener el personal preparado para realizar la evaluación. Nosotros la realizamos con los entrenadores, pero ahora nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener un buen ojo para hacer estas evaluaciones, por lo cual este entrenamiento es muy importante el que estamos haciendo el día de hoy. Tenemos que tener listos los formatos de evaluación, diligenciar los formatos totalmente. Una vez conocidos los resultados en el campeonato nacional que lo hagamos,
entregar al juez árbitro para su aval, generar un listado de premiados, hacer reconocimiento técnico de esas habilidades a los deportistas, enviar los resultados a FEDECAS, enviar los resultados a las ligas, y con los entrenadores habrá que evaluar los resultados. La idea es que nosotros tengamos un buen recurso estadística con datos que nos permita ver qué son las fortalezas de los nadadores generales en Colombia, de las diferentes ligas, así como también cuáles son las dificultades que tenemos y en qué es lo que menos hemos progresado técnicamente. Una vez podemos evaluar con los entrenadores estos resultados, pues debemos tomar los correctivos si es necesario para mejorar el resultado anterior. La idea es disminuir pues todas las falencias que tengamos, lo negativo, y potenciar lo positivo. Además, después de ese análisis que haremos de estos resultados, pues si es necesario se genera una capacitación. ¿Por qué? Pues para corregir esas dificultades que podamos tener, esas dificultades que tiene el nadador para asimilar las técnicas, y entonces nos pondremos de acuerdo en cómo entre todos seguir adelante mejorando. Bueno, el formato de evaluación que nosotros tenemos tiene para cada modalidad tenemos un formato. Entonces ese formato pues es el avalado por la federación, tiene el nombre de la prueba, la serie, el carril, el nombre del deportista. Tiene 5 ítems generales y tiene 15 en total. Entonces evaluamos la salida en el crawl de vialetas, la salida, la posición del cuerpo, la abrazada, la patada y la vuelta. Estos ítems son muy generales. Ahora podemos mirar en particular qué razones técnicas, cuáles son los sustentos que nosotros debemos tener para poder diligenciar un formato como este y realmente hacer la evaluación que se nos pida. Este es un formato inteligente. Cada que usted hace un número, él va sumando y nos da finalmente un resultado total de la evaluación del deportista. En este momento tenemos el ítem de la salida, dice posición inicial y reacción, la entrada al agua, el desplazamiento subacuático. Luego dice posición corporal, posición de la cabeza, posición de los brazos, alineación general, brazada, codo alto, extensión del brazo, agarre, tirón, empuje. En la patada, rodilla semiflexionada, patada desde la cadera, aletas en inmersión, vuelta, aproximación, giro, impulso, desplazamiento. Ese es el contenido en general de lo que se va a evaluar. Esta evaluación, pues igual, con el ojo que tiene el entrenador, con estas personas preparadas, pues no va a tener problema para diligenciar. Y finalmente esto nos da una calificación. En la suma nos va a dar un total y nos da una calificación del deportista que hemos evaluado. Entonces, vamos a ver, esta es la evaluación. Ahora, el sustento de esta evaluación. En la salida, entonces decía que para evaluar la salida tenemos diferentes momentos. Ustedes, como saben, en natación, pues nosotros hacemos una división de los momentos del gesto deportivo para enseñarlo, pero también para estudiarlo y analizarlo. Entonces, vamos a ver la posición en el taco de salida. Cadera arriba, semiflexión de rodilla, agarre del taco, cabeza alineada con las rodillas, aletas ubicadas en posición correcta. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para evaluar la posición de la persona en el momento de la salida. Luego, cuando la persona se impulsa, entonces tenemos el tiempo de vuelo. Posición de los brazos, o sea, cuando la persona esté en el aire, digámoslo así, la posición de los brazos, una mano sobre la otra, brazos completamente estirados. Hay que recordar que una mano sobre la otra y una muñeca sobre la otra también es importante tenerlo en cuenta. Aquí la llamaremos posición flecha. No sé si de todos entienden esa terminología, pero igual cuando aparezca ese término quiere decir una mano sobre la otra agarrada por el dedo pulgar y una muñeca sobre la otra. El cuerpo debe extenderse completamente en ese tiempo de vuelo, la cabeza debe ir en medio de los brazos a la altura de los oídos. Ok, una vez estamos entrando al agua, entonces tenemos la entrada al agua y el deslizamiento, todo lo que avanzamos por debajo. Cuando entramos al agua debemos entrar en posición flecha o la posición que les decía, brazos completamente extendidos, una mano sobre la otra, agarrada por el dedo pulgar, una muñeca encima de la otra. Se debe entrar en posición de oblicuo al agua, no debe ser una posición horizontal, sino oblicua. El deslizamiento que hacemos dentro del agua es de posición, la misma posición de entrada la conservamos y hacemos patada del pino.
¿Cuál es la profundidad ideal? Media profundidad de la piscina, si estamos hablando de piscina 2 metros a 1 metro, un poquito más bajo podría ser, pero que no esté en superficie porque no estaría bien. No muy cerca de la superficie, perdón. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La salida para buscar a la superficie. Una vez hemos avanzado por debajo, buscamos la superficie haciendo un movimiento en diagonal hacia arriba. No podemos llegar hasta la línea de los 15 y subir en vertical. Debemos hacer una subida hacia la superficie en diagonal. Ir más o menos, digamos, de 10 metros, ir subiendo hasta llegar casi a la línea de los 15 y salir, como dice el reglamento, con la parte del cuerpo del equipo más adelantada, salir a la línea de los 15 metros, si es que lo hago de 15 metros. Las distancias, nosotros creemos que es importante tener para evaluar, es qué tanta distancia logra el niño en la inmersión. Si hizo 5 metros, si hizo 7, si hizo 9, 13, 15, etcétera. Eso es muy importante. No es lo mismo que un niño haga una salida de 7 metros que un niño que haga de 13 o 15 metros. Eso es importante a la hora de evaluar la salida. Bueno, el siguiente índice de evaluación dice técnica de nado de crawl con vialetas. En la técnica de nado, entonces dice que el ítem a evaluar. Posición en el agua. Entonces, la posición en el agua es ventral sobre la horizontal, cuerpo estirado sobre el eje longitudinal. Entonces, debemos considerar que el cuerpo debe estar completamente estirado. La cabeza sin inmersión completa, el snorkel sin inmersión durante el recorrido y los hombros y la cadera cerca a la superficie. La patada que debemos realizar, patada alterna con semiflexión de rodilla con las piernas extendidas. La patada debe nacer desde la cadera, la aleta debe estar siempre en inmersión sin salir al agua totalmente, de pronto los talones, de pronto una parte, pero no de salir las aletas del agua. En la brazada, consideramos que debe ser de codo alto en la parte aérea y los dedos de las manos cerrados completamente. Entonces, en esa fase aérea, la salida de la mano después de la cadera, brazo relajado en flexión a la altura del codo, manos con los dedos completamente cerrados, hacer el recorrido desde la cadera hasta el ingreso al agua y ya entramos a otra parte que es la fase acuática. A diferencia de la natación clásica, en esa fase aérea, pues en la clásica se toma aire, acá no hay necesidad porque igual tenemos aire constante con el snorkel. La fase acuática, entonces tenemos que la entrada de la mano al agua debe ser con los dedos cerrados alineados con los hombros, entrada de la mano en posición diagonal hacia abajo. Una vez entrada al agua, debemos deslizar la mano hasta lograr la máxima extensión del brazo, estirándolo sobre el lado horizontal y, como dijimos anteriormente, siguiendo la línea del hombro. Una vez hemos alcanzado la máxima extensión de los brazos, entonces iniciamos nuestro proceso de agarre para producir desplazamiento. Recuerden que en lo que hicimos hasta ahora, hasta el deslizamiento, no hemos producido hasta ahora ningún efecto de tracción, solamente hemos extendido. Ahora ya viene la tracción, entonces el agarre, doblez de muñeca para que la mano regrese hacia atrás en forma de remo, doblando el codo. Ese es el agarre y la parte inicial, el agarre del agua, la primera parte que hacemos con la mano. Luego hacemos el tirón realizando una semi-S siguiendo la línea lateral del cuerpo. Entonces doblamos un poco el codo y empieza la mano que estaba mirando hacia atrás. Ahora mira hacia un lado siguiendo la línea lateral del cuerpo y formando un remo con la mano y el antebrazo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ustedes ya lo conocen porque ustedes enseñan crawl sin ningún problema. El empuje, que es la última parte de la brazada, donde toma la velocidad del movimiento y donde es más fuerte el impulso para que nos dé mayor tracción y donde se produce el mayor desplazamiento y apoyo en el agua para producir desplazamiento, perdón, el mayor apoyo para producir desplazamiento en esa última parte de empuje. Bueno, ahora tenemos entonces en el crawl, vamos a analizar la vuelta. El crawl, vuelta en el crawl con vialetas. Entonces tenemos también las diferentes fases que ustedes conocen. Para analizar y estudiar la vuelta la hemos dividido teóricamente en aproximación. En la aproximación hay que tener en cuenta muy bien que recuerden que esa línea guía de la piscina que está en el fondo es la que nos dice
¿Cuánto me falta para llegar a la pared? Recuerden que la T que se forma en el piso por esa línea guía que tenemos está a 2 metros, a 2 metros de la pared y nos indica que nos estamos aproximando a la pared. En nuestro caso, los brazos irán al costado, el cuerpo extendido sobre el eje longitudinal. Entonces nos preparamos para dar la vuelta. Luego hacemos el giro, que lo hacemos con el mentón bajando a buscar el pecho, el cuerpo se dobla en la cadera, las aletas salen del agua con una semiflexión de rodilla. Ese es el giro que hacemos. En ese momento, pues quedamos en posición. Cuando hacemos el giro, vamos a quedar en posición dorsal. El toque con las aletas en forma simultánea, poco separadas, las aletas alineadas para evitar una arriba y una abajo. Ojalá lleguen en la misma forma, en forma simultánea y no una y la otra. Entonces, después de eso, que ya tenemos las aletas en la pared, vamos al fase de impulso. El impulso aprovecha esa flexión de rodilla. Recuerden que nosotros venimos con una inercia, venimos desde un movimiento y todo cuerpo que está en movimiento trata de seguir en movimiento. Así hayamos puesto las aletas en la pared, la inercia que tenemos nos hace que podamos, flexionando la rodilla, impulsarnos y salir con una inercia inicial grande. Entonces nos impulsamos con esa flexión de rodilla y hacemos el despegue con fuerza buscando la posición horizontal. El deslizamiento, el despegue, entonces lo hacemos buscando esa posición horizontal. El deslizamiento, inicialmente estábamos en posición boca arriba o posición dorsal. Generalmente giramos a 90 grados para quedar de lado. Salimos en esa posición lateral, hacemos 2 o 3 patadas para buscar nuevamente la posición ventral. Y recuerden que cuando ya tenemos la posición ventral que teníamos en la salida, que es la misma, pues patada de delfín, brazos estirados al frente, una mano sobre la otra, una muñeca sobre la otra, a la altura de la cabeza. Tenemos que conservar esa posición en la vuelta, que es la misma de la salida. Tenemos que buscar esa posición y hacemos lo mismo, deslizamos hasta donde podamos, que pueden ser 5, 6, 7 metros, lo que sea, y salimos en diagonal hacia la superficie. Cuando hacemos la salida a la superficie siempre debemos de salir con los brazos adelante. Hay algunos chicos que llegando a la superficie llevan los 2 brazos hacia atrás y luego empiezan su nado. No, hay que siempre conservar la posición flecha, desprender un brazo, se queda uno adelante, uno rema y luego remo con el otro. Y listo, esa es la posición que debemos de tener cuando salimos del agua después de la inmersión de la vuelta. Bueno, ahora, entonces, ese es el formato que teníamos y esos son los ítems de evaluación y la justificación de esos ítems de evaluación que teníamos inicialmente para el crawl con y aletas. Ahora, entonces, vamos a hacer nuestra evaluación de la técnica de nado en superficie o con monoaleta. Entonces tenemos lo mismo, tenemos nuestro formato de evaluación para la técnica de superficie, tenemos lo que es la prueba, la serie, carril, nombre, y tenemos los ítems de evaluación. Entonces dice salida, posición corporal, ondulación, propulsión, vuelta. En la salida tenemos posición inicial de reacción, entrada al agua, desplazamiento subacuático. Posición corporal, posición de la cabeza, posición de los brazos, alineación general. Ondulación, frecuencia, amplitud, flexión de muslo y pierna. Propulsión, fase ascendente, fase descendente y efectividad. Vuelta, aproximación, giro, impulso y desplazamiento. Lo mismo que teníamos en la salida y en la vuelta son los mismos ítems de evaluación. Como ahí hay un ejemplo y ahí están las calificaciones y finalmente esto hecho en un computador o en una tablet pues nos da el resultado final. Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esa evaluación? Técnica de nado con monoleta en superficie. Evaluación de la técnica de nado. La técnica de nado es ondulatoria. Los brazos y todo el tren superior son los estabilizadores del cuerpo en el agua. La patada es aquella que produce la propulsión. Aquí, pues como todos sabemos, no tenemos en los brazos propulsión, sino estabilización. Entonces, eso es muy importante y la patada sí es la que produce la propulsión. Esa es la técnica que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahora, la posición de los brazos. Los brazos deben estar extendidos sin flexión en los codos.
debe ser una posición completamente estirada donde se forme una punta de flecha, como le llamamos nosotros, para romper y que sea la posición más hidrodinámica. Entonces tenemos lo mismo, una mano sobre la otra, una muñeca sobre la otra. Recuerden, no es lo mismo tener una mano sobre la otra, porque la podemos colocar en cualquier posición. Cuando ya decimos una mano sobre la otra y una muñeca por sobre la otra, es donde nos da la real posición que tenemos para que sea más hidrodinámica. Porque hay veces los niños se pueden coger los dedos nomás y esa posición, así están agarrados de las manos, pero no tienen una buena posición de los brazos. Los brazos van a la altura de las orejas pegados a la cabeza y es en una posición muy hidrodinámica. Y esa posición debemos de conservarla, únicamente la cambiamos en el ingreso a la vuelta. Los brazos y los hombros cubrirán la cabeza para ofrecer una menor resistencia frontal. Eso es importante. La patada del delfín. Doblez moderado de la rodilla, extensión de la pierna hasta que está recta en la franja por sus extensión de la pierna hasta que llegue a la recta. Eso es, cuando pateamos hacia abajo, la pierna debe quedar completamente estirada para generarnos la propulsión. La cadera ondulante, la cadera no más hace un movimiento de acción-reacción. Recuerden que no es que yo ondule y que mueva la cadera individualmente, no, la cadera hace parte de todo el movimiento corporal. La patada va hacia abajo, la cadera irá hacia arriba. Y cuando sube la patada, la cadera irá hacia abajo. Ahora veremos un gráfico y lo podemos analizar mucho mejor. Pero recuerden que la cadera no es que le digamos mueva la cadera, sino que debe ser cuando la aleta va hacia abajo, la cadera irá hacia arriba y cuando la aleta sube, la cadera irá hacia abajo. Entonces ahí es donde se produce ese movimiento ondulatorio, es de acción-reacción. La cabeza y los brazos en semi-inmersión. Es importante tener en cuenta que los mejores nadadores del mundo hacen solamente una pequeña oscilación en la parte delantera de las manos, pero en la medida en que el movimiento se va hacia atrás, se va volviendo mucho más amplio. Entonces es importante tener en cuenta, por eso decían que la cabeza, el snorkel, la cabeza no deben estar bajando y subiendo muy prolongadamente, ni profusamente, o sea, que no es ser hundiéndose y saliendo, sino mantener un nivel y una oscilación pequeña en la cabeza y el movimiento se transmite hacia atrás. Recuerden que el reglamento dice que nosotros tenemos que tener en ese movimiento ondulatorio siempre una parte del cuerpo del equipo o del equipo en superficie, si no estaríamos en inmersión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y evaluamos también que en esa patada tenga la frecuencia adecuada de acuerdo a la distancia. No es lo mismo correr 50 metros que correr 200, 400. Las patadas son un poco diferentes y la frecuencia obviamente es diferente. Hablemos ahora de la acción propulsiva de la patada. Se puede dividir en dos fases. La patada es muy sencilla, no es muy complicada. La podemos dividir solamente en la fase ascendente y la fase descendente. Recuerden que la patada siempre se hace sobre la vertical, o sea, la patada es hacia arriba y hacia abajo y sobre la vertical. No tenemos un movimiento adicional, sino que la hacemos sobre la vertical. La fase ascendente o de recuperación activa, recuerden que nosotros hacemos mucha fuerza hacia abajo, la aleta con sus características, digamos que devuelve casi sola. Entonces, la fase ascendente o de recuperación activa, en la cual la monoleta se aproxima a la superficie, nos produce muy poca propulsión y las piernas están un poco más relajadas. Nosotros hacemos más fuerza hacia abajo que hacia arriba. En esta fase, cuando estamos en la fase ascendente, la cadera baja un poco. Ahora hablemos de la fase descendente. Esa es la fase propulsiva, esa es la que nos impulsa hacia adelante. Utiliza la musculatura más potente de las piernas y glúteo y zona media, lo que le llamamos el core. Entonces, aquí es donde debemos tener en cuenta que los deportistas, cuando estemos en el entrenamiento, pues trabajar estas áreas para que hagamos un buen manejo de la monoleta. Cuando hacemos este movimiento hacia abajo con fuerza, la monoleta por su diseño, ella está diseñada para que en esa posición se produzca un buen apoyo en el agua y nos impulse hacia adelante. La acción propulsiva se genera sobre la vertical por la resistencia que ofrece el agua al material de la monoleta.
Entonces, bajamos nuestros talones, doblamos un poco la rodilla, bajamos fuerte la aleta, ella se va a doblar hacia arriba, pero por la acción que está ejerciendo el agua sobre la aleta, y eso nos impulsa hacia adelante. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, que veamos efectivamente que cuando se produce ese movimiento hacia abajo, la cadera sube, es el punto más alto, la aleta en el punto más bajo y la cadera en el punto más alto. Y luego pues ya fase ascendente, que ya la hemos visto. Entonces, no es muy complicado, no es muy complejo, es fácil de ver a simple vista si se está haciendo ese movimiento o no, porque tenemos la acción-reacción de la cadera y también el desplazamiento que está produciendo el nadador con su aleta. Bueno, vamos a ver, ubiquémonos en la parte derecha, vamos a ver el primer gráfico de derecho. Era lo que estábamos hablando ahora, el nadador está en la primera figura de la derecha, de la figurita de los nadadores que están en negro y que tienen flechitas hacia abajo, es la fase descendente. Empezamos arriba, empezamos con el cuerpo, los brazos y la cabeza están muy cerca a la superficie y la aleta está también muy cerca a la superficie. Hacemos una pequeña oscilación adelante y empezamos a bajar la aleta. En esa oscilación, que inicialmente fue adelante, bajo la aleta y empieza a subir la cadera. Ahí ustedes ven ese cuadrito que está encima de la figura, se va desplazando. Primero lo teníamos en los pies, vinimos a la cabeza, ahora ese cuadrito pasó a la cadera, estiramos completamente, sigue en la cadera, seguimos bajando la aleta. Una vez ya terminó, empezamos en la figura, es en la quinta figurita que la flechita está hacia arriba, es cuando empezamos el movimiento ascendente. Ya terminamos el descendente y entonces volvemos a lo mismo. Ya empieza a subir la aleta, baja la cadera, sube la cabeza, finalmente la aleta llega a la superficie y tenemos la posición inicial. En el gráfico que está al lado izquierdo, que ustedes pueden ver, nos dice que el movimiento ondulatorio del cuerpo del nadador. Entonces ese movimiento ondulatorio inicia en la cabeza y las aletas y se va transmitiendo hacia atrás. Ustedes ven que empieza en la cabeza, luego va a la cadera, luego va a la aleta y volvemos a iniciar. Esto es muy parecido a lo que hacen los delfines. Nosotros hemos aprovechado ellos. Ellos también solamente tienen un movimiento fuerte hacia abajo de impulso y hacia arriba ellos no tienen propulsión. Entonces nosotros estamos aprovechando esa misma física que tienen los delfines para hacer nuestro movimiento ondulatorio, y esa es la técnica de natación con monoaleta. La técnica de vuelta con monoaleta pues vamos a ser muy rápidos porque ya la vimos que es la misma de crawl. Entonces tenemos la aproximación, debe tenerse en cuenta la línea de la piscina o la T, los brazos acostados, el giro, mentón en busca del pecho, doblamos el cuerpo a la cintura, la monoaleta sale del agua para buscar la pared. El giro del cuerpo de frente y pasa a la posición ventral, y de que vamos en posición ventral pasamos a la dorsal. El toque con las piernas unidas, llega la aleta a la pared y hacemos la flexión. La monoaleta también cambia de posición. Cuando hacemos el impulso, con esa flexión que tenemos de rodilla, hacemos el efecto de resorte para despegar con fuerza, aprovechando la flexión de piernas. En el deslizamiento tenemos posición lateral inicialmente, 2 patadas, más o menos algunos autores dicen que son para avanzar el lateral. Serían 4 metros más o menos, 2 patadas, máximo 3, y estar en posición ventral para, en esa posición ventral, avanzar lo que más podamos por debajo del agua. La posición de los brazos, que es la posición flecha o lo más hidrodinámica, ya la vimos anteriormente. La distancia adecuada de deslizamiento, pues cada nadador, de acuerdo, la ideal es 15 metros. Entonces, cada uno verá hasta dónde puede ser. La salida siempre se ve en diagonal a la superficie, el recorrido en inmersión, entonces tenemos que tener en cuenta cuánto hizo el niño en su recorrido en la inmersión. Aquí tenemos una figurita donde tenemos la aproximación, tenemos el giro, el toque de la pared, el impulso, y aquí nos dicen que sí, que son más o menos 4 metros, y en la figura de la derecha, entonces nos muestran los giros que tenemos en el cuerpo cuando hacemos la vuelta. En el primero tenemos que estamos en posición, ya hicimos el giro, quedamos en posición dorsal, o sea, de espalda, luego giramos 90 grados, quedamos lateral y luego giramos totalmente para quedar
otra vez en posición ventral. Entonces aquí está, en la figurita de la derecha, están los ángulos de giro, y en la figura de la izquierda los momentos que tenemos en la salida, en la vuelta, perdón, en la técnica de vuelta como noaleta. Bueno, una vez hemos hecho evaluaciones, toda esa evaluación, pues ahora tenemos que hacer la conceptualización de esa calificación. Entonces, nosotros tenemos un sistema de calificación numérico que corresponde pues a una conceptualización teórica. La calificación numérica sería de 1 a 10. Tenemos que en total son 15 ítems de evaluación calificables de 1 a 10, lo que nos da 150 puntos máximos que obtendrá el nadador. 150 puntos dividido entre los 15 ítems da igual a 10. De 150 dividido entre 15 igual a 10. Esto será el puntaje máximo que saque un deportista en su calificación. Teniendo en cuenta esa calificación, entonces vamos a ver el concepto. Recuerden ustedes que hay una norma con infantiles y es que a nivel pedagógico ya no se puede decir malo, regular, deficiente. Todos esos calificativos que son de peyorativos, que son como de sanción, no se utilizan actualmente. La pedagogía moderna es siempre proactiva, siempre de estímulo. Así no logre hacerlo al 100%, o que logre muy poquito los objetivos planteados, siempre debemos de pensar que debemos estimular, más no desestimular. Entonces, es muy importante, nosotros tenemos aquí solamente 3 ítems, 3 conceptos para evaluar a nuestros alumnos. Entonces tenemos A, aceptable. Dice que la puntuación es de 1 a 4 puntos. Bueno, puntuación de 5 a 8 puntos. C, de calidad, puntuación de 9 a 10 puntos. Pero bueno, ¿qué es aceptable, qué es bueno y qué es de calidad? Aceptable, bueno, pero que se puede mejorar. Eso es muy importante. Miren que aquí nosotros no hemos dicho malo, ni regular, ni nada que desestimule. Aquí, A, aceptable, bueno, pero que se puede mejorar. B, bueno, que reúne las calidades que se tienen previstas. Lo hizo bueno. C, de calidad. ¿Qué quiere decir de calidad? Hecho de ser algo excelente o superior en su línea género, bueno y eficiente. Entonces, miren, la calidad tiene 2 componentes, que sea bueno y que sea eficiente. ¿Qué es eficiente entonces? Nosotros ya tenemos que solamente tenemos A, B y C, calidad, pero vamos a detenernos en calidad porque aquí es muy importante hacer la aclaración. Eficiente, que cumple su misión o trabajo de modo deseado, que consigue el fin con los medios más adecuados. Entonces, para nosotros eso es hacerlo de calidad. Cuando vemos en la piscina, traduzcamos eso a la piscina, un niño que nada muy bien técnicamente y que es muy eficiente, porque podemos tener el lado contrario. Todos podemos hacer la patada, pero hay niños que se quedan en el mismo lugar y no avanzan. Lo hace, pero no es eficiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la calidad tiene 2 cosas importantes, que esté bien hecho, pero además que sea eficiente. Por eso, generalmente, los niños de mejor técnica y que son eficientes ocupan los primeros lugares. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos. Y como les digo, son puntuaciones muy proactivas, son puntuaciones que siempre son para estimular. Recuerden que cuando sacamos el mejor deportista por su desempeño técnico, es porque hemos visto y hemos calificado adecuadamente y que él ha cumplido con eso de ser bueno y eficiente, y lo estimulamos a que siga así y que siga mejorando. Y a los demás, según su calificación, pues los empezaremos a motivar para que sigan mejorando. Bueno, este es el fin. Gracias a todos. Y les recomiendo que hay algo que es importante, que es planifica, enseña, evalúa, estimula. Así crecerás tú y tus deportistas. Muchas gracias. Bueno, entonces ahorita, por favor,